Hola a todos, en esta clase vamos a hacer un ejercicio sencillo, ya utilizando la ley de Ohm, ¿verdad? Y el ejercicio dice de la siguiente manera: nosotros vamos a hacer esto ya de forma práctica y lo vamos a hacer con un simulador y luego lo vamos a hacer ya con materiales reales dentro de un taller en la clase. Y pues lo que me dice acá es que vamos a utilizar, supongamos que tenemos una fuente de 5 voltios. Y es la típica fuente de celular que usted va a presentar, una fuente que ya no sirva, que me va a servir para alimentar mi LED. Como número 2, vamos a tener un LED color rojo. No sabemos el consumo. Entonces, como número 3, vamos a tener la resistencia. Pero en este caso, el ejercicio me dice cuál es la resistencia que yo voy a utilizar. La resistencia no la conozco. Entonces vamos a hacer acá el circuito y el circuito es de lo más fácil. Tenemos positivo, negativo y esto va a alimentar a un LED, de la simbología para un LED, en donde esto es el positivo y este es el negativo. Y esto va a completar el circuito con el negativo de la batería. Ahora bien, tenemos acá, vamos a trasladar estos datos, tenemos 5 voltios en la batería. El LED no sabemos cuánto consume, pero si yo le inyecto estos 5 voltios a ese LED, el LED lo que va a pasar es que se va a quemar, va a explotar el LED, porque mucho voltaje le estoy inyectando. Entonces yo necesito poner en este punto, yo necesito poner una resistencia, la cual se esquematiza de la siguiente forma. Esto es una resistencia. Y la resistencia no conozco el valor. Del LED sí conozco el valor. ¿De qué forma? Una tablita que les proporcioné, que es esta. Y tenemos que para el LED rojo estándar me consume 0.015 amperios. Entonces, acá yo tengo que usar la ley de Ohm. Y como me está pidiendo resistencia, acordemos la ley de Ohm, que es corriente es igual a voltaje entre resistencia. Resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos la ley de Ohm. Entonces, en este caso, me está pidiendo esto. Me está pidiendo la resistencia. Entonces, vamos a utilizar estos valores que tenemos. Dijimos que el LED consume 0.015 amperios. Pero en miliamperios vendría a ser que el LED, vamos a hacer un dibujito acá, que el típico LED rojo consume un total de 15 miliamperios, o que es igual a 0.015 amperios. Si ese valor ustedes lo obtienen en miliamperios, recuerden que lo que hacemos acá es dividir, y dividimos 15 entre 1000, vamos a ver con la calculadora, 15 entre 1000, ahí está, 0.015. Entonces esta es la forma de convertir de amperios a miliamperios, 0.015 amperios. Eliminamos, significa que eliminamos el miliamperios y solo nos queda amperios. Y con esto ya podemos operar. Y ya podemos decir la fórmula de resistencia, ¿verdad? Que es resistencia es igual a, vamos a ver, voltaje. ¿Cuánto tenemos de voltaje? 5 voltios. Entonces, 5 voltios entre, es una simple división, vean, es una simple división. Voltaje entre corriente, y entre corriente tenemos 0.015 amperios. Resistencia es igual, y dividimos 5 entre 0.015. 5 entre 0.015
voy a utilizar una resistencia de 333 ohmios. Y esa es mi respuesta. Y yo voy a buscar una resistencia comercial. Digo comercial porque es la que venden más comúnmente. Porque este valor usted no lo va a encontrar en la tienda. Usted va a ir a decir, quiero una resistencia de 333 ohmios. No, ese valor exacto así no existe. Usted va a preguntar por el valor que más se acerque. Y el valor que más se acerca es una resistencia que tiene 330 ohmios. O también cuando usted esté cerca de los 220 ohmios, ese es otro valor comercial, 220 ohmios. Creo que el otro es 130 ohmios y así, pero usted se va a acercar. Como son milésimas, bueno, en este caso no son milésimas, pero los valores de la resistencia no me va a afectar mucho, aunque siempre es conveniente buscar el más óptimo, porque ¿qué pasa si yo le pongo una de 500 ohmios? La resistencia va a ser muy alta y el LED va a iluminar poquito. Y si fuera 200, entonces la resistencia es muy baja y el LED va a iluminar mucho y se va a quemar. Si duraba, la vida útil era 1 año, va a durar medio año. Entonces ahí tenemos que tener cierto cuidado, especial cuidado para eso, ¿verdad? Y pues yo podría utilizar este mismo ejercicio. Vamos a borrar por acá. Yo mismo podría utilizar este ejercicio si yo quisiera saber el voltaje. Vamos a borrar voltaje acá. Imaginémonos que el ejercicio sí que ya me va a dar el consumo de LED. Dijimos que ya lo tenemos por acá, ¿verdad? No olvidemos eso, 0.015. Entonces tenemos acá 0.015 amperios. Y la resistencia también ya la sé, que son 330. Pero yo necesito saber la pila. ¿Qué pila voy a utilizar? ¿Qué voltaje? Entonces, utilizo esta fórmula. Utilizamos esta fórmula. Y decimos, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y de corriente tenemos 0.015 por 330. Vamos a ver. 330. Bueno, era 333 por 333 por 0.015. Ahí está, miren, un voltaje de 4.995, se aproxima a 5. Entonces esto es igual a, voltaje igual a 5 voltios, así. Y esto mismo podemos utilizar para el otro valor, porque siempre un valor es el que no se le va a dar, ¿verdad? Uno es el que usted tiene que encontrar, los otros ya se los da el ejercicio. En este caso vamos a suponer que tenemos los 5 voltios y lo que me falta encontrar sería esto, la corriente. Entonces tenemos acá que corriente es igual, ahorita estamos con corriente es igual a voltaje, corriente es igual a 5 voltios ¿entre cuánto? Entre 333. Vamos a ver, 5 entre 333, ahí está, miren, 0.015, eso tiene que gastar mi LED para que sea un consumo adecuado. 0.015 y esto se expresa en amperios. Y así, de forma rápida, es como aplicamos la ley de Ohm para una serie de, para un circuito sencillo.